Mande. Primera de Samuel 15:22. Doy lectura, oramos y luego continuamos. Así es. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, damos gracias, mi Dios, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque nos dejas tu palabra, Señor, para que nosotros, mi Dios, podamos entender, comprender, Señor, cuál es tu voluntad para con nosotros, Padre. Mi Dios, te rogamos que usted obre, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, cada uno de los oyentes, Señor, y que, mi Dios, usted tome el control, Padre, de este servicio, Señor, de este tiempo, mi Dios, y que su palabra, Señor, sea en cada uno de nosotros, Padre, de tal modo, Señor, que podamos ser obedientes, Padre, y atentos a tu palabra, Señor. Te lo rogamos, Padre, nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues primero que nada dice la palabra de Dios: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y luego dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Verdaderamente, hermanos, tenemos problemas con esta palabra. Tenemos problemas con este texto nosotros. Como cristianos, como humanos, tenemos problemas nosotros con la palabra de Dios. Porque dice como en que se obedezca a las palabras de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Muchas veces venimos con planes de que, sacrifiqué mi tiempo en esto, sacrifiqué mi tiempo en lo otro, dejé de hacer esto, dejé de hacer aquello por venir a la iglesia. O sea, cosas que para nosotros son sacrificios, pero que a Dios no le agrada. Porque es verdad que es mejor estar en la casa de Dios, como lo leímos ahorita, estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero no lo hacemos con obediencia a Dios. Lo hacemos con pesar en nuestro ser. No estamos dando un sacrificio agradable a Dios, sino estamos haciendo un sacrificio por nosotros, porque decimos, estoy sacrificando mis afanes por estar en la iglesia. Y no lo estamos haciendo por obediencia. No estamos yendo o no estamos asistiendo a los servicios por la obediencia de la palabra de Dios, que dice que no dejemos de congregarnos, que tenemos que estar asistiendo a los servicios, que estemos habitando los hermanos juntos en armonía. Lo hacemos como un compromiso, como una carga. Tengo que ir, tengo que estar, tengo que esto. No estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Y estamos en la iglesia, estamos en el servicio, pero no estamos poniendo atención. No somos atentos a la palabra de Dios. Y dice que es mejor, dice, el prestar atención que la grosura de los carneros. A Dios se agrada cuando nosotros venimos por obediencia, pero venimos y somos atentos. Porque la mayoría de las veces venimos y escuchamos la palabra de Dios. Bueno, más bien la oímos porque no la escuchamos. Porque cuando escuchamos, quiere decir que estamos prestando atención. Y cuando oímos, es como cuando oímos que ahorita pasó la moto, pero pues no le pusimos atención ni para dónde iba ni a dónde venía, ¿verdad? Nomás oímos el ruido. Entonces, eso es una cosa, oír es una cosa y el escuchar es otra. El escuchar es poner atención, es estar atento. Y así estamos nosotros en la iglesia. Venimos por compromiso, por cumplir, y estamos en la iglesia y no estamos poniendo atención. Y Dios dice que la palabra de Dios dice que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero nosotros no venimos con ese propósito.
Si nos ponemos y nos damos cuenta, si vemos las sillas vacías. Estaba viendo yo y me dio gusto ver el domingo que había bastante gente, que hubo buenos hermanos. Tenía tiempo que desde que llegamos creo que no miraba a todos los hermanos reunidos y aún faltaron algunos. Pero estaba contando las sillas y verdaderamente no llenamos ni las sillas azules. De los que estábamos el domingo no llenábamos ni las sillas azules y la mayoría estábamos sentados allá atrás. Y de los que estábamos allá atrás, yo estaba poniendo atención a lo que se estaba enseñando, pero también estaba poniendo atención a lo que cada uno estaba haciendo. Algunos se salían, algunos estaban ahí con los niños, otros estaban haciendo otras cosas, pero verdaderamente el poner atención a la palabra de Dios no lo estábamos haciendo. Y la mayoría estábamos en la misma situación. Digo, porque si yo hubiera sido otro, me hubiera enfocado más en la palabra de Dios y no en ver lo que los demás estaban haciendo, ¿verdad? Pero les digo, yo estaba viendo lo que otros estaban haciendo también. Entonces, me cuento entre ellos porque no estaba atento 100% a la palabra de Dios. Pero esto me llamó la atención porque dije, bueno, si verdaderamente fuéramos obedientes a Dios, estuviéramos aquí cada servicio. Y todos, no solamente unos. Y viniéramos poniendo atención a la palabra de Dios. Porque me doy cuenta, la mayoría viene un día y normalmente no está en el servicio. Otros venimos, estamos cada servicio, pero tampoco estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Y hermanos, eso me lleva a por qué el tema de la oración o por qué tenemos los servicios de oración. Porque es necesario, hermanos. Es una necesidad en la iglesia, es una necesidad en el cristiano la oración. Pero si no estamos asistiendo a la oración, si no estamos practicando la oración, no estamos siendo obedientes tampoco a la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, la palabra de Dios nos dice, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el tiempo estemos orando. Hay otro pasaje que dice orando en todo tiempo, con toda súplica y ruegos, algo así, no me acuerdo bien el pasaje. Pero todo el tiempo debemos estar orando. No tenemos que cesar de la oración, no tenemos que dejar pasar la oportunidad de orar. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que orar. Mateo 18. Ese sí voy para allá porque no me lo sé. Versículos 19 y 20. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Curioso, o sea, dice, orad sin cesar. Y luego dice, si se pusieren de acuerdo. O sea, ¿cómo puedes estar de acuerdo con la oración de los otros si no estás ahí para saber cuáles son las peticiones? Ahora, tenemos la tecnología, como lo comentó el pastor el otro día, se está usando, se está poniendo en el grupo ahí las peticiones. Pero sinceramente, de los que están en casa, ¿cuántos están orando por esas peticiones que se suben ahí? De los que no asisten aquí al servicio. Si bien nos cuesta a veces trabajo orar cuando estamos aquí en el servicio, ahora estando en casa, que están con los afanes, que están entretenidos en otra cosa, y que muchas veces prenden
están conectados ahí, nomás le ponen Dios les bendiga y ya con eso dicen ya estoy mirando el servicio cuando están en realidad haciendo otras cosas. No hay una verdadera oportunidad de oración, no aprovechan la oportunidad de la oración. No se ora, no se ponen de acuerdo con los demás para la oración. Pero la palabra de Dios dice ahí, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, no solamente si se pusieren de acuerdo, sino que todavía sería hecho, sería concedido por Dios. Juan 14. El libro de Juan, capítulo 14. Versículo 13 y 14 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. O sea, nos dice que tenemos que orar sin cesar, que nos pongamos de acuerdo y que le pidamos a Dios. O sea, ¿por qué tenemos que orar? Porque Dios nos manda que estemos orando en todo tiempo, que nos pongamos de acuerdo en las peticiones por lo cual vamos a orar y que la pidamos. Y si nosotros hacemos como dice la palabra de Dios, vamos al Salmo 34. Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, tenemos que orar, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que pedirle a Dios y Dios estará atento a nuestro clamor, a nuestras peticiones. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué nos falta para que de veras podamos comprender la necesidad que hay de orar? O sea, no solamente es la necesidad, sino que Dios nos está mandando y nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo y por qué no lo hacemos. Nos falta leer, nos falta creer verdaderamente en la palabra de Dios. Porque decimos creer, pero pues si no lo practicamos, no oramos, pero queremos que las cosas sean hechas. Quiero zapatos, quiero teléfono, quiero carros, quiero vestidos, quiero X cosas, pero pues no oramos. ¿Cómo lo vamos a obtener si no nos ponemos de acuerdo? Si no estamos orando en todo tiempo, si no estamos pidiéndole a Dios. Juan capítulo 15, versículo 7. La palabra de Dios dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice, pedid todo lo que queréis y será hecho. Pero fíjense lo que dice antes, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, podemos pedirle a Dios todo lo que queramos, siempre y cuando cumplamos con el requisito que Dios nos pide. Que permanezcamos en Él y su palabra en nosotros.
Porque cuando practicamos todas las otras cosas, pero no permanecemos en Dios, ni la palabra de Dios en vosotros, de nada sirve. Que la palabra de Dios dice, pedid todo lo que queréis y será hecho. Pero tenemos que permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros. Tenemos la enseñanza de Dios, nos dejó las instrucciones de qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerle para obtener las cosas. Y no lo hacemos. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos, para poder comprender la palabra de Dios? Aparte de leerla. O no entendemos la lectura de la palabra de Dios, que no la practicamos. El Señor dijo, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará a todos y sin reproche. Si no entendemos la palabra de Dios, pues hay que pedirle al Señor que nos dé entendimiento, sabiduría, para comprenderla, para poder así practicarla. Tal la importancia de la oración, hermanos. ¿Por qué debemos orar? Dios lo manda y Dios nos va a conceder lo que pidamos, si nosotros hacemos como Él dice. Así que no somos obedientes. Si obedeciéramos lo que dice Dios en su palabra, ahí están los resultados. Sería hecho. Él nos lo daría. Pero no somos obedientes ni prestamos atención a la palabra de Dios. Eso fue lo que le dijo Samuel a Saúl. Primero le dijo, locamente has hecho. Capítulos atrás. Luego le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas. Pero el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero nosotros nos conformamos con los sacrificios y con la grosura de los carneros. Cuando tenemos la clave para obtener más. Les dije 5 minutos, hermanos. No son 5 minutos, fue un poquito más, ¿verdad? Pero así que Dios les bendiga, hermanos, el pequeño mensaje de la palabra de Dios, nomás para recordar que debemos ser obedientes y atentos para poder comprender la palabra de Dios. Así que, hermano, ya se me olvidó que seguía. ¿Qué seguía, hermano? Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, damos gracias, mi Dios, por su palabra. Padre, le rogamos, Señor, que usted obre en nosotros, Señor, y nos ayude a ser obedientes, Padre, a ser atentos, Señor, a su palabra, y que podamos practicar, Señor, la oración de la manera que usted lo manda, Señor, de tal modo, mi Dios, que podamos permanecer en ti, Señor, y tu palabra en nosotros, Padre, para que así, Señor, lo que pidamos, pues sea hecho, Señor, porque lo hacemos conforme a tu voluntad, Padre. Mi Dios, te rogamos por ello, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.